Empezando tocando un poquito, ¿sí? Chévere. Acabo de Bien. tocar concierto de un compositor, se llama Ferdinand David, de violinista, y es como el concierto más representativo del repertorio de trombón, ¿sí? Bueno, puse aquí cómo se llama el trombón en otros idiomas. Pues me causa curiosidad porque el único diferente es en alemán, que de hecho la traducción, la Biblia, la versión alemana, en la parte de Apocalipsis, que dice que hay 7 trompetas, en la Biblia alemana son 7 trombones. Utilizan la palabra Posaun. También quiero hablar un poquito de la historia de trombón, breve. El trombón como el... Bueno, en principio, instrumentos que son de metal y todo esto, tienen sus antecedentes en los instrumentos que eran ramas huecas, donde hacían vibrar el labio, como el didgeridoo. Hasta que alrededor del año 3000 a.C. vino la era del metal. Esto hizo como una diferencia. Antes, los instrumentos eran como lo hacía la naturaleza, ¿no? Un tronco o una rama y con eso hacía listo. La era del metal, progreso en el sentido de que ya el hombre podía dar forma a los instrumentos. Vino un desarrollo de los instrumentos musicales. Hay varios tipos de trompeta, ¿no? De metal, instrumentos de metal, ¿no? De boquilla. Pero la bocina romana es la que más se parece al trombón en cuanto a su timbre. Estas trompetas eran así curvas, otras derechas, rectas, o otras no eran así dobladas en redondo, sino más parecidas a la... Todo esto llegó a esa evolución, ¿no? Y esos cambios de forma llegaron a lo que es el antecesor, como por decir, más parecido a lo que es el trombón, que es el sacabuche. El sacabuche, como ven, pues no se parece al trombón moderno. Es muy parecido en cuanto a su constitución, ¿no? Y su forma. Pero pues la campana es mucho más angosta. El instrumento ya más parecido al trombón moderno. Ya en lo que fue el siglo XVIII, el trombón tuvo como una evolución. Una de esas fue el ensanchamiento de la campana, como se puede ver allí. Este es un trombón bajo, que si ven tiene como una pica aquí, para poder extender el brazo, llegaba el brazo a las últimas posiciones. Probablemente fue el que utilizó Beethoven en la sinfonía, ya se parecía a esto. A lo que quiero llegar con esto es que el trombón es un instrumento que básicamente no ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Pues se trata de un tubo doblado, el instrumento por decir más sencillo en ese sentido. La otra vez vi una clase también de trombonista, entonces decía que el trombón es como lo más análogo que hay de instrumentos, que no tiene botones, no tiene pistones, no tiene llave, no tiene más nada, sino solo un tubo. El tubo se alarga por el sistema que es una vara corrediza, ¿no? Pero sí, o sea, es súper sencillo, no tiene complejidad El trombón pues siguió evolucionando y en la época de oro fue el romanticismo y de finales del romanticismo, que fue compositor importante fue Berlioz, que sentó las bases de cómo se trató el trombón, la época moderna en la orquesta. Otros hitos también importantes de la historia del trombón es la escuela francesa del siglo XIX, donde para entrar al conservatorio siempre los compositores creaban una obra para entrar al conservatorio como tipo concurso. Entonces mucho del repertorio del trombón viene del romanticismo para acá. El inicio del concierto que toqué es precisamente del romanticismo. Bueno, el compositor era el violinista al que Mendelssohn le dedicó el concierto para violín. Que de hecho ese concierto era un encargo para Mendelssohn, pero Mendelssohn después creo que se casó, algo así, y como que dejó al lado un lado el concierto y el trombonista le tocó que decirle al concertino de la orquesta que le compusieron, que es una de las obras más bellas para trombón. Entonces, la escuela francesa es importante en ese sentido. Y en el siglo XX, pues ya la aparición y aprovechamiento de recursos del trombón, como sordinas o otros tipos de, por decir, de sonidos que se podían hacer con el trombón, como multifónicos. Se explotó el glissando también como recurso, el frulato. El uso también del registro extremo del instrumento hizo que se abriera aún más las posibilidades del trombón y por supuesto pues desarrolló la creatividad de los compositores a la hora de escribir para el trombón. ¿Sí? Un poquito aquí viendo la familia del trombón. Bueno, aquí de izquierda a derecha está el trombón alto, que es un trombón que se utilizaba en la orquesta bastante en el clasicismo,
¿sí? Incluso antes, bueno, del barroco y todo esto, hay partes de trombón alto en las orquestas. Hay algunos conciertos para trombón alto de la época anterior al o clasicismo temprano. Este es el trombón tenor sin transpositor. Este es el trombón tenor con transpositor en fa, que ahorita hablaremos del transpositor. Y este es el trombón bajo. Este trombón no tiene transpositor, ¿sí ven? En principio, o muy parecido a los que se veían al trombón antiguo, ¿sí? Tengo está el trombón alto, que también lo tengo acá, que este es pequeño, ¿sí? Este trombón prácticamente cayó en desuso porque en el tenor, perdón, las partes del alto se podían tocar con el tenor. En estos últimos tiempos se pide como el trombón alto porque, pues, por supuesto que cambia el timbre. Entonces, para las audiciones, para entrar a las orquestas, piden a veces tocar el trombón alto, las partes de alto, por ejemplo, las partes de Beethoven, el Requiem de Mozart, todos esos tienen partes de trombón alto. Entonces, a veces se exige. Diferencia en el trombón tenor con transpositor, como este. Si ven, tiene un solo rotor acá. Es una válvula que rota. Y por aquí por detrás, lo voy a oprimir. ¿Sí? Entonces lo que hace es que cambia la dirección del aire. Parecido al mecanismo que tiene la trompeta, pues, o sea, lo que hace es desviar el aire y pasar por este tubo. Y después vuelve acá y sale con la campana. Y la diferencia del trombón bajo es que el trombón bajo tiene dos válvulas. Aquí está más cerca el trombón bajo. Entonces pongo aquí la ilustración. Entonces tienen, por ejemplo, el tenor tiene aquí una válvula, que es el transpositor, ¿sí? El trombón bajo tiene dos. En el trombón tenor se llama transpositor en fa, pero ahorita voy a hablar de eso. Y entonces el trombón bajo tiene otro transpositor que se oprime aquí con estos dedos. Está el trombón contrabajo también, que si ven aquí se ve la diferencia entre el trombón bajo. El trombón bajo es ligeramente más grande que el tenor, solo que tiene otra bomba de estas, donde pasa aire, pues tiene otra que es la que acciona el medio y el anular. Y está el trombón contrabajo que, bueno, Wagner utilizó este trombón en la orquesta y algunos vienen en fa y hay otros que vienen en si bemol. Los que son en si bemol, la vara tiene como otra vuelta doble. Sí, no conseguí como una imagen bien, no la puse, pero entonces sí, es mucho más grande este trombón, prácticamente a la altura de una persona. Y pues también tiene sus transpositores, generalmente vienen en fa. Sí, bueno, algunos aspectos técnicos como para comentar. Estos instrumentos que son de metal, o se emite el sonido, ¿sí? Soplando y a la vez hay que vibrar los labios. Esa vibración es la que hace el sonido la que produce el sonido en el instrumento. Básicamente el instrumento lo que es un amplificador de lo que sucede acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues si yo solo soplo no suena. Entonces tiene que haber algo que vibre, entonces vibran los labios. Es muy parecido al mecanismo que sucede en la voz también, ¿no? Las cuerdas vocales son las que vibran. Entonces, pero sin aire que crea esa vibración, pues no hay. Entonces, siempre el apoyo del aire, una columna de aire constante que fluye. Viéndolo de un punto más profundo, la diferencia de presión que hay, porque claro, el aire sale, pero al conseguirse a los labios, para y entonces ahí se produce una presión también. Eso es lo que define como la altura de la nota, ¿sí? Entonces, en estos instrumentos, básicamente lo que hacemos es ir como vibrando, ¿sí? Y tienen que vibrar como en la entonación que la nota requiere, ¿sí? Por ejemplo, es el si bemol. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, echo como el aire, o por decirlo así, soplo a otra altura que no sea ese si bemol, que es el que sale acá en esa primera posición, por decirlo así. Por ejemplo. Sí, ahí la nota no suena, pero no resuena. No suena como los armónicos ni nada de eso, porque el trombón, pues, el instrumento en general resuena en esa frecuencia. Entonces, sí, la embocadura, pues, la respiración y la embocadura van de la mano, en ese sentido. Algo importante es que nosotros no podemos pensar en que soplamos y como que estar conscientes de soplar y soplar una nota, ¿no? Sino que es que vamos al oído, más que todo. ¿Por qué? Porque, por decir, si
bueno, creo que todo el mundo ha tocado una flauta dulce. Es muy gráfico porque aquí está el do y si sacamos un do re y va como en secuencia, ¿no? Consecuente con la vista, incluso nos podemos guiar con la vista. Pero en estos instrumentos no tenemos referencia, ¿sí? O sea, yo puedo tocar aquí mismo una nota grave como una aguda. A la hora de uno enseñarle a los niños y todo esto es básicamente como el método bueno, hay un método de un tubista que fue un pedagogo importante para la escuela de metal, se llama Arnold Jacobs, que fue el principal de la tubista principal de la orquesta sinfónica de Chicago. Entonces él tenía un enfoque que era wind and song, era soplar y cantar. Es como que, bueno, yo soplo, pero tengo que imaginar es la nota que va a sonar. Entonces el proceso de aprendizaje de tocar un instrumento pues un poquito más lento que otros instrumentos, en ese sentido, de que toca desarrollar mucho el oído. Y entonces, lo que decía de la altura, de la vibración acá y la respiración, el aire, la emisión, va más en un proceso inconsciente pensando en el resultado de la nota. En cuanto a la vara, la característica más resaltante del trombón, que no lo tiene otros instrumentos, es la vara, porque pues todos tienen válvulas y pistones. En la trompeta, si yo quiero ir de una nota a otra, yo hago este movimiento, ¿sí? O sea, el corno también. ¿Sí? El movimiento es pequeño, sea la nota que sea, son movimientos cortos y son de las mismas distancias. En el trombón no. En el trombón yo puedo hacer medio tono acá, pero aquí esta nota, una segunda mayor, tengo que mover esta distancia, ¿sí? Pero de fa sol es una distancia mayor. Entonces, para ciertos intervalos o ciertas notas, son movimientos, unos más largos, otros más cortos. Entonces, el trombonista siempre tiene que estar trabajando en ese sentido, dónde poner la vara y cuándo ponerla también, que es un problema que a nosotros un problema técnico que siempre hay que estar trabajando. Por el problema del glissando. Si uno no articula bien la vara, pues suena todo como, suena glissando. Sí, todo está más claro. Y claro, el glissando es inherente al instrumento, ¿no? Como no todos los instrumentos tienen esas características, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que evitar el glissando para que todo suene parejo. Entonces siempre estamos en ese constante estudio. Otras cosas también, por ejemplo, para tocar rápido, o sea, porque hay que articular cada posición, ¿no? De lo que vayamos a tocar. Por ejemplo, pero si eso se va aumentando de velocidad, no podemos. Entonces ya como que uno pasa al switch y es como un solo movimiento. Entonces ahí también es. Bueno, ahí se guía mucho el oído también para poder afinar, porque es como un movimiento continuo. Entonces, así es como uno va manejando la vara. Claro, movimiento más lejos de la vara, movimiento tiene que ser más rápido. Entonces es como estar en ese constante, sí, forma de mover la vara para estar ahí al día, sí. Y la articulación, pues, es simplemente utilizar la lengua como válvula para cortar el aire. El aire siempre va continuo, pero la articulación va cortando. Hay diferentes también formas de articular o de formas intensas. Cuando la lengua permanece como más tiempo, o sea, es un tiempo mínimo, ¿no? Pero cuando la lengua cierra, ¿sí? La corriente de aire, se acumula presión detrás, ¿no? En la boca. Y cuando se libera esa presión, pues suena más articulado. Entonces uno juega con eso. Y si es más sutil la puesta de la lengua, pues la articulación es como más blanda. Por ejemplo, una nota bien acentuada. Entonces, pues yo dejo la lengua y viene la presión de aire. Y cuando se libera esa presión, suena articulado. De otra forma, contrario, más suave, como legato. Sí, así es como vamos nosotros como graduando la articulación. Entonces, desde ese punto, ¿no? De la última que hice hasta la más articulada, como con acento, por decirlo así, pues hay un abanico también de colores, ¿no? Sí, o de diferentes formas de articular que son como
como decir, un pintor con varios colores, sí. Es un poquito hablando de la técnica, ¿no? Del trombón. El registro del trombón, sí, bueno, va de este mi, sí, de clave de fa hasta el si bemol. Y estas notas pues son, bueno, el do es, bueno, el do es chévere, el re ya empieza como, son más difíciles de ejecutar. Y el mi y el fa, pues también. ¿Puedes tocarlos, porfa? Sí, pues mira, este es el si bemol. Pero ya esos son, o sea, hay que trabajarlo bastante. Es como alguien que hace pesas. Esos son registros que como que todos los días hacer cardio y hacer, bueno, hice 10 pesas, mañana hago 12, mañana hago 13, mañana no. Es como irlos trabajando, ¿no? Y el mi sería este. Ese es como por decir, el registro, ¿no? Límite en el grave. Pero entonces, sí. Bueno, aquí está, esto es de Adler, como las características del sonido, ¿sí? Del trombón. Y bueno, importante en instrumentos de metal es la serie de parciales armónicos, ¿sí? Que quizás creo que todos los conocemos. Aquí está la serie de parciales armónicos de si bemol. ¿Por qué? Porque el trombón tenor es un trombón en si bemol. Se dice que en si bemol porque sus notas o la serie de parciales que sale en la primera posición, ¿sí? Con toda la vara cerrada, son los parciales de la serie de si bemol. Entonces por eso pues coloqué esta serie de parciales armónicos. Ajá, aquí vienen las posiciones. El trombón tiene 7 posiciones, así tal cual como la trompeta también tiene sus 7 combinaciones de pistones. Equivalen a lo mismo, solo que aquí en este caso sí es más gráfico. O sea, si mientras aleje yo la vara, el sonido es más grave. Y si subo, el sonido es más agudo. Aquí está la serie armónica, como de las notas del registro, por decir, normal del instrumento. ¿Sí? En la primera posición, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. La primera posición toco todas esas notas. Hay un detalle, ¿se acuerdan que el séptimo, que bueno, aquí lo marqué, el séptimo armónico, esto es decir como las notas de la primera posición, ¿sí? El séptimo suena bajo, ¿sí? Es un armónico que no se utiliza, que sería este. ¿Sí? Ahí no se puede utilizar. Si yo voy a la segunda posición, como el trombón puede mover la vara, el sol, la nota sol, este sería el séptimo armónico, el sol, ¿sí? En la posición segunda, yo la puedo corregir. Entonces el trombón sí puede tocar el sol acá, cosa que no puede hacer la trompeta, porque como tiene pistones, porque están como fijos, temperados ahí, tiene que tocarla en otra posición. Entonces nosotros sí, siempre tocamos notas, mientras más cerca las tengamos a la primera posición, la vamos a tocar allí, más fácil, o sea, son de más fácil como, las tiene uno como más fácil de emitir. Se cambian solo si la velocidad de la vara, o sea, o las posiciones de la vara son incómodas, se hacen en otro sitio. Se percatan acá. Hay notas, por ejemplo, este si bemol que sale en la primera, se repite aquí en la quinta, pero es otro parcial, ¿sí? Si este es el segundo, este es la segunda nota de, de, ¿de qué? De los parciales, segunda, tercera, cuarta. Y este sería segunda, tercera, cuarta, quinto parcial. El quinto parcial de la quinta posición. Entonces, por ejemplo, ese si bemol. Ve, lo puedo tocar aquí. Pero ese es de. Sí, es que es como el mismo parcial del re, de este de acá, Re, do, si bemol. Importante también que el registro normal del trombón, ¿sí? Y de los parciales y todo esto, este si bemol, que está en redondas, es el segundo parcial de la serie armónica, porque abajo, como aquí en la serie de parciales armónicos, está la fundamental de la serie de los parciales armónicos, que estas notas se pueden tocar en el trombón, ¿sí? Por ejemplo, este si bemol son como para efectos o notas largas o así. Se utiliza mucho en
en obras para solista, pero y en la orquesta la música más contemporánea, pero en sí el registro es hasta el mi. Son notas como especiales porque también no son fácil de articular. Prácticamente yo las toco como con puro aire. Entonces ya eso, a partir como del la bemol ya son difíciles de emitir. Sobre todo si, por ejemplo, vamos tocando un trecho agudo y de repente ponen una nota de esas, a veces no tienen color. Pues son buenas también para relajar también. O sea, a veces uno las practica en la rutina diaria de estudio para relajar como el labio y esto. Hay notas que se repiten, ¿ves? Porque son parte de los parciales armónicos de otra posición o de otro, ¿sí? De otra nota. Entonces, bueno, aquí a donde iba, los pedales. Estas notas son como, por decir, especiales, ¿no? Están allí, pero no se pueden utilizar de manera rápida o cosas así. Casi siempre las ponen en las cadenzas de los conciertos. El trombón bajo sí está más especializado para eso porque tiene una boquilla más grande. Entonces aquí vamos con el transpositor en fa. El transpositor en fa porque cuando lo oprimo, si antes salía la serie armónica de si bemol, ahora cuando yo lo oprimo sale la serie armónica de fa. Porque simplemente se alarga el tubo. Es el mismo proceso que pasa con la vara. Es como que, o sea, esta distancia porque aquí salen en la sexta posición, salen los armónicos de fa. Voy a poner acá otra vez. Sí, la sexta posición, salen los armónicos de fa. Y si yo primo, o sea que esta cantidad de tubo, por decirlo así, está acá. Que claro, es un poquito más corto. Es que de hecho, cuando yo primo el transpositor, ya no hay 7 posiciones, sino 6. Ahí me salen los armónicos de fa. Entonces, ¿qué pasa? Que como se alarga el tubo, la opción de tocar otras notas hacia los graves, que son estas, menos el si natural. El si natural no sale precisamente porque tendría que haber tendría que haber otra posición, una séptima posición, pero físicamente es imposible porque la sexta con el transpositor es prácticamente como en séptima, ya es que sacar mucho el brazo. Entonces, por decir, si antes esta es la última nota que dice el registro, ¿no? Que dice Albert. Esta nota pues, la puedo tocar en segunda, aquí, ¿sí? Y puedo bajar. Ese es el do este de segunda línea adicional inferior. Y el si, pues, hasta ahí llega. Se pueden hacer trucos como, por ejemplo, que a veces lo hacen, que es sacar la bomba de afinación del transpositor, bastante, y tocarla. Pero son cosas que, no sé, ya es difícil de centrarlas ahí en ese registro, porque ya es prácticamente el registro de trombón bajo. Sí se usa, pero también articularlas, la embocadura se relaja para poder, porque ahí la porción que vibra es como mayor. Entonces también es difícil de... a veces también se utiliza que si llega el do, modificarlo con el aire y con el labio. Como lo que yo hice con la nota que la vibré en la boquilla diferente y la vibré sol, pero no toqué donde era si bemol. Se pueden hacer cosas así, a veces lo hacen. Pero bueno, eso ya es como el registro de trombón bajo. En la orquesta a veces se usa este registro. Obras solistas y contemporáneas, sí, ya utilizan mucho esto. Como yo decía, si los armónicos de fa salen aquí, en primera, los que estaban en sexta, aquí, los puedo tocar aquí, entonces una función de transpositor también es acortar las distancias de algunas posiciones. Por ejemplo, este es un ejemplo de Adler que si se toca sin transpositor sería... Sí, eso rápido no se puede tocar. Pero entonces con la válvula ya diferente. También está la tercera opción, que para mí como la más viable, que puedo tocar el la sostenido, aquí también contrapositor. Entonces toco todo contrapositor. También es otra opción. Eso es como el transpositor también lo utilizamos para eso, como para traer posiciones lejanas más cerca. También hay que practicar mucho de que el sonido se parezca o sea, sin transpositor a contrapositor. ¿Sí? Pues yo toco si bemol. Este es si bemol de segunda línea.
se parezca el sonido. Entonces, claro, a veces se tiende a cambiar cambia un poquito el sonido, pero uno también estudia para eso, para que suene como, sí. Por ejemplo, también para hacer más fácil que estar ahí serruchando ahí. Un profesor decía que parece un serrucho cuando uno... Menos Sí, trabajo de mucho brazo. trabajo, claro. Sí, parece que está serruchando ahí y búsquese otra posición diferente. Entonces, hay muchas opciones. Bueno, los glisandos. El trombón, pues, para los glisandos, es como el papá de todos los instrumentos. Bueno, las cuerdas también, ¿no? Algo de los glisandos es que, fíjate, si vemos las posiciones, ¿sí? Para que un glissando suene como liso completamente, tiene que estar, o sea, tiene que ir de una nota de, por decir, tomemos fa, de fa así natural, el glissando puede sonar natural, o sea, sería como decir, porque está en el mismo parcial, ¿sí? De la serie armónica y está dentro de de las posiciones consecutivas. Entonces yo puedo glissar de fa mi bemol, de fa re bemol, o de mi a re, de re a do, de do a si, igual si armónicos más agudos, de fa a mi, o de si a la, de la a la bemol. ¿Con qué voy con eso? Porque si yo, por ejemplo, de si natural, que estoy acá, quiero que suene un glissando descendente de si a sol, no lo podría hacer porque, o sea, desde séptima, toca como maquillarlo, pero no va a sonar tan efectivo como... Ahí suena efectivo, pero podría hacerlo con el transpositor. Es la opción, pero siempre como que tiene que estar el mismo parcial y como en las posiciones, ver las posiciones. Porque pues sí, casi siempre a veces uno consigue, no, yo lo quiero glissando, pero si por decir yo hago de mi a sol, por ejemplo, aquí me salto un armónico. Si ven, está el mi, ¿sí? Este sol es el otro parcial que viene por decir como el la bemol, como el pariente del la bemol. O sea, que tiene ¿Sí? que estar en correspondencia con el mismo número de parcial dentro de la serie. O sea, puedes Exacto. utilizar el quinto parcial de la serie, todos los quintos parciales de las Todos los diferentes quintos, series. exacto, todos los ¿Ok? quintos parciales de Tiene la que estar en serie de todas correspondencia las con la altura posiciones. de la serie. Para los Exacto, que piensen que la exactamente, serie exacto. no es necesaria. No. Sí, no, para nosotros es la base de todo. Sí, entonces, a sol no se puede hacer un glissando así, porque primero el mi bemol, o sea, aquí, si acaso, tendría que haber una octava posición aquí, pero no. Que bueno, ese es chiste de trombonista. La octava posición es cuando le cae a uno la vara. Ah, la octava posición. Sí. Disculpa, Entonces, Carlos. sí, dime. Y si es un glissando, por ejemplo, una octava, ¿cuál sería el Sí, procedimiento? por ejemplo, una octava, entonces a eso es lo que iba aquí. Yo puse esto es una parte de la Sinfonía India de Carlos Chávez. Ve, el intervalo es largo, él pide un glissando, pero entonces uno como que lo maquilla. Ve, entonces no suena como esto, ¿no? Sí, le toca como maquillarlo, como, ¿ve? Ok, pero ese maquillaje, pues, lo que estoy escuchando, es como que tocas la nota del inicio y las últimas para Ajá. llegar a la nota que vas a llegar, ¿no? Exacto, sí, es como que yo hago, es como que llego a la que me puede hacer glissando para llegar al agudo, pero no lo articulo. Es como que uno baja el aire y como para que suene. Así que se va como maquillando toca como maquillarlos. Sí, el trombón toca mucho eso. Por ejemplo, los trinos también. A veces toca maquillarlos porque hay unos trinos, por decir, del concierto que toqué al principio, aquí la parte del glissant, de estos trinos, se hacen con el labio. O sea, sí, de un parcial al otro parcial en una misma posición, pero rápido.
ese fa y el sol son lo... Si vemos aquí, es que tuve que ponerlo casi que repetido. Mira, está el fa aquí, este armónico. Y está el sol aquí encima. Entonces puedo hacer ese trino ahí, sale clarito porque es un trino de tono. Pero, por decir, aquí... Ahí estoy haciendo re, fa, re, fa, re, fa. Pero el efecto hace como que se maquille ahí y suene como un trino. Eso también es como nosotros vamos haciendo. Trino, mejor es hacerlo hacia el agudo y no hacia el grave, porque ya hacerlos acá son difíciles. Ya el efecto es feo, no es claro. Aparte que estoy haciendo un intervalo de cuarta, mucho más largo que si fuera de tono, ¿no? Entonces, trinos, siempre hacia agudos, o por ejemplo, de este que está aquí está muy bien escrito, porque ya son trinos que son de tono, entonces salen del labio y son de tono, o sea, son como decir de verdad, trinos de verdad. Entonces, sí, por ejemplo, el re, que sale en séptima con mi. Sí, porque de vara es imposible. No es imposible, al menos con el transpositor ayudase. Pero no suena claro. Es difícil. No sé, no. Tienen efecto medio. No son claros. Ajá, las sordinas también de trombón. Pues yo solo tengo el plunger, que bueno, es muy accesible para comprar. La de copa. No Esta la imagino por Hammond, qué es no tan la fácil tengo. de comprar un plunger. Es multiusos. De hecho, lo tengo aquí. Está limpio. Aquí. Buena acotación, está limpio. Está Yo limpio. lo limpié esta mañana después de usarlo. Sí, no se ha usado, solo se ha usado con el trombón. Esta es la de copa. ¿Sí? Si bien esta se ve como, es un material como cartón piedra, la que está ahí en la imagen. Esta es de metal. ¿Sí? Y la sordina está ahí, la que Casella llama sordina recta. Y esta le llaman bucket, que es como balde, ¿no? Bucket, sí, esa no la tengo. Entonces está la sordina esta. Va a tocar un poquito para escuchar el timbre, más o menos. Es muy brillante. Es como más brillante a comparación de la de copa. Esta. La de copa tiene una característica también. Bueno, es que esto sale, sí, sobre todo para transportarla y todo eso. Pero esto también sirve como para decir, para graduar cuán adentro va a quedar la copa. ¿Sí ven? Sí, sí, claramente. Sí, yo puedo meter la copa más o sacarla más. Sí, claro, mientras más tapado esté la campana, más sonido, pues más tapado. Va a tocar un poquito. Aquí está totalmente tapada. Sí, sí, la puedo sacar, o sea, la puedo graduar. Aquí está totalmente afuera. Voy a ponerla como en la mitad. No sé si alcanzan a escuchar diferencia. Sí, Se sí, se escucha un poco. escucha. No tanto en el medio, pero en los dos extremos se escuchan claro. Ah, bueno, también está esta. Tengo esta que no está ahí, pero esta es de práctica. Si pillan, diferencia del corcho. Este tapa todo. Este deja escapar por estas rendijas. Deja escapar el aire que por eso es que se proyecta, ¿no? El sonido de la sordina. Este no. Entonces, este lo que tiene es que tiene unos huequitos por acá. Uno acá, perdón, y otro acá. Entonces uno para estudiar, de práctica. A ver, se alcanza a escuchar un poquito. Sí, pues, la tengo ahí. Esto es que como hace resistencia, a veces no sé, ¿no? O cuando uno no tiene alternativa y le toca estudiar. Y el plunger este también.
que se utiliza mucho también. De las sordinas y hay también muchas técnicas que se hacen con el trombón, aparte de las sordinas. Por ejemplo, el flurato. Flurato. Bueno, el glissando también es un ejemplo muy toso también, muy llamativo, es el de Lanza del Sable de Cachaturian. Pa, 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 ta, gra, ta, 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 ya. ¿Sí? Eso. ¿Qué otras cosas? Ah, bueno, quería tocar aquí un poquito si escuchan diferencia. Yo este trombón nunca lo estudio y a veces lo toco como por ratos. Bueno, yo no he tocado conciertos con esto, sino como para mí. Y bueno, en algunas clases que me los pedían, en Caracas me los pidieron. Y en España también vi clases de trombón alto. Pero de tocar uno que no, voy a tocar todos los días trombón alto en no sé dónde, no, no, al menos solo se toca en la orquesta sinfónica. Entonces uno toca siempre el tenor. Yo creo que está constantemente tocando. Y la afinación es diferente, claro, es importante que los trombones no son instrumentos transpositores. Este trombón lee clave de do en tercera y la digitación, pues tengo que aprenderme otra digitación. Ya este trombón está en mi bemol, o sea que salen los parciales armónicos de mi bemol. Entonces me toca aprender que en primera posición, en el tenor es si bemol, los armónicos si bemol, aquí son en mi bemol. Entonces como que aprender otra cosa también, que eso es lo que pega con esto a veces. Es que hay que aprender, es otro instrumento aparte, que toca como aprenderlo aparte y empezar a aprender todo como aparte. Sí, un pedacito de un concierto de trombón alto. Y bueno, yo creo que hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta. Impresionante el trabajo técnico que requiere el trombón, lo desconocía, eh, y el trabajo de oído también, impresionante, y cómo cambia con cada instrumento también. No sé si lo dijiste al principio, pero como no entré, sino como 7 minutos luego, no sé si al principio mencionaste sobre la válvula, que no sé qué es. Ah, vale. Lo dijiste El ahorita como a la mitad. transpositor. Ya, déjame. Es una palanca que hay aquí que acciona una válvula, ¿no? Ah, Que ok. está acá, rotatoria, sí. Ya, sí, sí, ya, ok. Sí. Entonces, claro, hace Perfecto. pasar el aire por otra porción de tubo. Y Por por otro lo tubo, tanto, exacto. como hay más tubo, entonces como que baja el registro del trombón. Eso se llama transpositor Ok, en fa porque cuando lo primo, salen los armónicos de fa, los serie parcial armónico de fa en primera posición. perfecto. Ujú, es eso. Perfecto, Entonces lo gracias. usamos para extender un poquito el registro y para traer posiciones lejanas acá como más cerca. Preguntaba quién otro, Eric, o era Andrés. Sí, Ajá. Carlos, muy Sí, buena charla, chévere. un gran conocimiento Gracias. del instrumento del trombón. Tenía una duda con la sordina esa o bueno, o esto es un destapaposeta. Sí, un desatascador. Sí, exacto. Sí, exacto. Que para que Ok. plunger es más elegante. Y, En español lo Pero que sí, se decir exacto. Mira, aquí tiene la desatascador. rosca o sea, que en cualquier momento una emergencia haga. Eric, dime. ¿cómo sonaría con esa sordina? Con el plug. No sé.
Es chévere porque entra y sale, ¿sabes? Es como que abierto, cerrado y en la gama de... Se puede Ok. jugar con... Depende de la apertura. No sé, tiene eso... Es chévere. Entonces como efectos. Ah, ok. De todo Tal el vez jazz. sea importante saber que las sordinas vienen, bueno, de querer apagar el sonido del instrumento. Entonces ese porque es el desastacador, pero la otra, el bucket, es lo que vendría siendo un pote o cualquier Sí, envase donde tú puedas tapar la corneta completa, ¿no? Como un tobo, ¿no? De ahí exacto. vendría. Y las otras son más de querer poner botellas dentro de la copa. Y por eso empezaron a tener esas formas, ¿no? Destapador, para no decir desatascador. Pero las demás vienen de lo que vendría siendo un tobo y lo otro de las botellas o de las tazas también, ¿no? Buscando ver Sí. cómo se tapaba Sí, o que la de hecho campana. hay gente que agarra botellas y se hace sus sordinas también. Claro. Yo una vez me hice una con una botella esa de Malta, esa de litro y medio. Ajá. Le puse uno Foami y ahí también tiene, son otros sonidos.